El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es la principal fuente de información del estado del clima en nuestro país. Sus datos son útiles para múltiples actividades económicas y para el ciudadano de a pie. Para hablar de la importancia de la meteorología, tenemos con nosotros al coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Giovanni Jiménez, asesor de la Dirección General del IDEAM. Giovanni, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola Liliana, muy buenas tardes, muchas gracias. Nosotros siempre hablamos de la meteorología, los meteorólogos, pero finalmente, digámosle a todos nuestros televidentes, ¿cuál es la importancia de los meteorólogos justamente en la generación de los pronósticos del tiempo y, digamos, de esta predicción climática que es tan importante? Bueno, el rol que cumple un meteorólogo es muy importante, como tú dices. Normalmente la gente lo asocia con las predicciones y los pronósticos, que es como la mayor carga que nosotros tenemos, como tratar de predecir qué es lo que va a suceder en el futuro cercano, e inclusive trabajamos escenarios hasta 100 años adelante, que son los escenarios de cambio climático. Pero no es lo único que hacemos, nosotros también para poder brindar esa información acerca de los pronósticos, pues tenemos un bagaje mucho más amplio que nos permite sobre todo mejorar lo que llamamos la investigación, formar nuevos profesionales, que pues también es importante. Claro, es decir, son muchas las cosas, sí, porque uno a veces solo cree que es pronóstico del tiempo, del clima, pero no, hay muchísimas otras cosas. Es decir, entonces, Giovanni, que es muy necesario tener meteorólogos en nuestro país. Sí, claro, claro. Y en el país realmente, ahora que uno está aquí trabajando en el IDEAM, se da uno cuenta que hacen falta meteorólogos en el país. Nosotros como profesionales pues apoyamos muchas de las labores que se hacen en varios sectores productivos. La meteorología, como se podrán imaginar, pues obviamente es transversal a todas las áreas de la economía, por decirlo de alguna manera. Aquí nosotros trabajamos con el sector de riesgo, con el sector de energía, con la agricultura, con turismo, con comercio, bueno, en fin. Entonces, digamos que el IDEAM, a pesar de que tiene sus capacidades para cubrir el orden nacional, pues realmente cuando tú te vas al territorio o a los sectores económicos, pues se requiere gente que sepa interpretar la información, que sepa entender cuál es la ciencia que hay detrás de lo que se está generando y poder traducir esa información al uso de los sectores, de los ciudadanos o finalmente pues sí, del usuario final. Claro, incluso justamente eso que nos estás diciendo, Giovanni, ayuda y todas estas habilidades a que el pronóstico sea más exacto. Y si hay, digamos, exactitud en estos pronósticos del clima que a veces uno siempre escucha y dice, es que es fácil, es que es difícil, no sé. Sí, no. Esa es una crítica constante que nosotros recibimos y hay un mal chiste que decimos nosotros. Es el único trabajo donde nos pagan por no decir siempre la verdad. Y resulta que es que la meteorología como ciencia es una ciencia que no es exacta. Eso implica, hay mucha incertidumbre dentro de las ecuaciones, a pesar de que responde a las leyes físicas, a que se ha logrado discernir a qué obedece, hay mucho caos envuelto dentro de esas predicciones. Eso hace que pues, sea muy difícil, a medida que tú te alejas del horizonte de pronóstico, pues realmente atinar o entender qué es lo que va a pasar, tratar de predecir lo que va a pasar. Y más todavía en estas latitudes ecuatoriales, donde tenemos la combinación de muchos factores que nos hacen cambiar el tiempo. Aquí en el trópico pues es donde tenemos mayor insolación, es decir, la mayor cantidad de radiación solar en el año, tenemos las más altas concentraciones de humedad, las mayores temperaturas, la confluencia de los vientos alisios, y eso, haz de cuenta que es como meter muchos ingredientes en una olla y que lo pueden llegar a ser explosivo. Contrario a lo que pasa en latitudes medias, donde los sistemas meteorológicos obedecen a otras leyes, al comportamiento del campo de la presión atmosférica, entonces es mucho más predecible cuándo va a pasar un frente frío, cuánto se va a demorar, cuál es la velocidad de avance. Por eso, digamos que hay mejor fama de los meteorólogos de las latitudes medias porque te dicen efectivamente, mira, a las 3 de la tarde va a empezar a llover, y una lluvia de esta característica, y eso pues es mucho más fácil hacerlo allá que realmente nosotros aquí en el trópico. Claro, Giovanni, hablábamos ahora un poco, digamos que igual las habilidades de los meteorólogos están y también además cuentan con herramientas que avanzan continuamente para lograr justamente que esos pronósticos se hagan los más exactos posibles. Sí, correcto.
La meteorología arrancó, hagamos más o menos hace unos 150 años, a través de las observaciones. Alguien mirando el tiempo, bueno, como ciencia oficial, porque realmente las observaciones vendían desde mucho antes de la época de los griegos, pero a medida que se empezó como a sistematizar de cierta manera, que tú pudiste comunicarte entre muchos sectores geográficos, tú puedes empezar a hacer un seguimiento. Venga, yo digo, la temperatura aquí es de -5. Y en este otro extremo es de 10 grados centígrados. Y tú vas viendo que ese -5 va progresando porque alguien lo va reportando, tú te vas dando cuenta de que hay un movimiento de una masa de aire frío, por ejemplo. Y claro, anteriormente entonces era el teléfono o el telégrafo y tenías que comunicar y alguien tenía que tomar ese dato y ponerlo en un mapa, y después de que tú tenías, no sé, X cantidad de observaciones en un mapa, tú empezabas a dibujar en el mapa dónde está la isoterma de 5 grados, dónde está, claro, y entonces tenías que hacer un mapa completamente a mano para poder diagnosticar la atmósfera, solamente para saber cómo estaba. Ya estamos hablando de otras cosas como saber qué iba a pasar en el futuro, que es más complicado. Entonces, a medida que también la tecnología fue avanzando, que tú pudiste ya no solamente llamar por teléfono, sino ya tienes el internet, por ejemplo, que tú puedes reportar esos datos en tiempo real. Entonces tienes un mapa, un diagnóstico de la atmósfera en un momento mucho más rápido, y con esos datos también los ingresas a un modelo de predicción numérica que hace unos cálculos matemáticos y físicos por dentro y también te genera un pronóstico del tiempo. Entonces, los primeros modelos se demoraban, no sé, 3 días para sacar el pronóstico de las primeras 6 horas. A medida que los computadores fueron avanzando en capacidad de procesamiento también, pues ya en este momento tú puedes correr un pronóstico de 10 días en 24 horas más o menos. Pero no sé si, Giovanni, la primera respuesta que nos dio hablaba un poco de la predicción. ¿Hasta cuánto tiempo se puede en este momento predecir, digamos, el clima? Sí, los modelos numéricos de pronóstico son una caja matemática. O sea, tú le ingresas una información que es lo que tú conoces de las variables, lo que tú mediste, la temperatura, la presión, la humedad, digamos que los ingresas y ella con esa información base empieza a correr. Tú la puedes poner a correr lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Lo que pasa es que a medida que, claro, nos alejamos en el tiempo, entonces pues es más difícil porque empieza como a diverger esas predicciones y entonces ya es más difícil acertar. En el trópico hablamos que nosotros puedes tener una confiabilidad aceptable en unos 72 horas, o sea, 3 días adelante. Más de allí ya empiezan a entrar muchos otros ingredientes que nos pueden cambiar mucho el pronóstico. En latitudes medias tú puedes tener pronósticos confiables 7 a 10 días, relativamente confiables. Y ya cuando hablamos de predicciones climáticas, estamos hablando de unos escenarios. Estamos pensando en qué va a pasar con la sociedad, qué va a pasar con las decisiones que se tomen, qué va a pasar con las emisiones de gases de efecto invernadero, y tú empiezas a crear escenarios. ¿Qué pasa si emitimos mucho? ¿Qué pasa si no emitimos tanto? ¿O qué pasa si reducimos lo que tenemos en este momento? Y eso mezclado con factores sociales nos dan unas proyecciones a 100 años de qué va a pasar con la temperatura, la precipitación y cómo se van a afectar las diferentes regiones en Colombia, por ejemplo, respecto a ese cambio esperado en los próximos 100 años. Claro, pero qué bueno, Giovanni, escuchar, digamos, eso que nos ha contado el día de hoy, porque uno así un poco entiende, ¿no? Acá en el trópico, pues eso es mucho más complejo por todos esos ingredientes que pueden entrar a la bolsa, como usted lo ha llamado. Pero en general, en tecnología, en nuestro país, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. O sea, el IDEAM es el garante o el custodio de toda la información ambiental en el país. Nosotros no solamente recibimos información hidrometeorológica, sino también de bosques, de suelos, de agua, y toda esa información, te puedo decir que recibimos cerca de 380.000 datos al día de toda nuestra red de estaciones. Tenemos una red compuesta de alrededor de unas 2.600 estaciones que están generando datos, algunos minuto a minuto. Entonces, tenemos radares meteorológicos, tenemos 4 radares que hacen parte de la Red Nacional de Radares Meteorológicos del país, que generan información, cada 5 minutos están haciendo un escaneo completo de la atmósfera. Entonces, claro, para poder tener toda esa información, ese acopio, necesitamos tecnología,
El IDEAM es el custodio de esa información, tenemos unos sistemas de información no solamente para almacenamiento, sino también de procesamiento. Digamos que parte de lo que hemos querido hacer en esta administración del IDEAM es modernizar también el instituto en ese sentido, de forma tal que podamos tener mayor capacidad de procesar esos datos, porque no solamente recibirlos, sino qué haces tú con ellos. Generar información, generar productos y, como te decía al principio, investigación. Una de las partes más importantes que tenemos los meteorólogos y el instituto del IDEAM es generar conocimiento, y eso solamente se puede hacer a través del análisis de esos datos y cómo tú puedes cruzar una cosa con la otra. Giovanni, pues de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, súper interesante. Y rápidamente, ¿dónde uno puede consultar el pronóstico? Bueno, los invito a todos a que nos consulten en nuestra página web o en nuestras redes sociales, es www.ideam.gov.co. No nos busquen en el Google como IDEAM, porque les va a mandar a una página que ya era la página vieja. Pero mientras logramos hits en la consulta, por favor ingresen directamente la URL www.ideam.gov.co y van a encontrar no solamente la información de pronóstico del tiempo, sino del clima, de qué ha pasado en el pasado, con nuestras variables atmosféricas, qué va a pasar en el futuro, información de bosques, de agua. Bueno, créanme que hay una cantidad de información muy interesante en la página del IDEAM. Qué bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos en Telepacífico todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Recuerden que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube o en Facebook y nos encuentran como Informativo CBC. Y también nos pueden seguir en las redes sociales. En la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.